y que espero que os sirva de mucha ayuda. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Un placer. Gracias, Nadia. Efectivamente, si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión durante la exposición, lo puede comentar en el chat y Nadia nos hace llegar la respuesta. Y luego de 12 a 12 y media, pues tendremos esa posibilidad de, con las cámaras abiertas, charlar, que volquéis todas vuestras inquietudes o las dudas que podáis tener. Encantadísimos, ¿vale? Pues nada, un placer estar aquí con vosotros hoy. Tenemos aquí un título que es Conecta con el futuro, hablando de transformación digital para pymes. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una reflexión, bueno, vamos a hablar del contexto, de tendencias, de estrategias, un poco ya habéis visto el programa. Vamos a hablar del entorno, de dónde estamos y por qué la transformación digital es una cosa muy importante de la que no podemos prescindir. No sé si estáis familiarizados con estos vocablos que Nadia siempre me dice, bueno, la gente igual no entiende mucho tanto inglés. Bueno, si buscáis información en las redes, si miráis en LinkedIn, en todas partes, hay una serie de vocabularios que están así. Entonces, yo siempre pienso que es bueno familiarizarse con ello para también cuando lo encontréis sepáis de qué estamos hablando y seamos capaces de hacer ese seguimiento. Que veamos que al final son bueno, pues pequeños anacronismos o que son pequeñas elementos que van juntando palabras y forman cuestiones bastante complejas, ¿no? Pero bueno, no es difícil. Mira, el entorno VUCA, que habréis oído hablar, que es un entorno que viene de la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad y de la ambigüedad. Es un entorno que surge en los 90, cuando en los Estados Unidos, desde el Army, ¿no? Desde casi todas las cosas que vienen de la guerra, lamentablemente, surge porque de repente se rompe el bloque Europa, perdón, América-Rusia y entonces de repente es como, porras, pasan un montón de cosas, de repente China juega un papel enorme, Europa está por ahí y entonces hay una volatilidad porque las estructuras nunca son las mismas y cambian muy rápido. Hay una enorme incertidumbre. Hay una enorme complejidad, que la complejidad no quiere decir dificultad, complejidad quiere decir que hay muchos elementos en la mesa y luego ambigüedad porque queramos lo que queramos controlar, da igual, siempre hay un elemento que hace que se descompense y entonces es muy difícil hacer previsiones de qué va a pasar a largo plazo, ¿no? Y entonces en el año 2020 aparece este nuevo, esta nueva simplicidad, ¿no? Que es el bunny, que es algo que es muy frágil, que crea ansiedad, que no es lineal y que es incomprensible en términos, además, en el 2020 aparece el lockdown, la fragilidad del mercado, porque de repente aparece algo como el COVID o cualquier otro elemento, como después hemos visto la crisis energética y otra serie de elementos que han sido muy importantes, que cualquier previsión que hagamos se rompe, ¿no? Y entonces tenemos que repensar enseguida cuál es la nueva situación y cómo podemos gestionarla. Entonces eso pues, puede crear cierta ansiedad, no es lineal porque evidentemente no es alguna progresión como hemos hecho toda la vida, una progresión de ventas. Yo me acuerdo, cuando yo trabajaba con Coca-Cola hace muchos años también en Magan, era como, bueno, pues tenías tus progresiones, todo en el retail, sabíamos que si metía tanta presión publicitaria tenía tantas ventas y eso ya no ocurre. Y luego es incomprensible porque no lo podemos predecir y como no lo podemos predecir, pues a veces incluso ocurren cosas que no sabemos por qué pasan y realmente nunca llegamos a saberlo, ¿no? Y hoy en día hablan, la profesora Adela Banderas habla de Fancy, que es un mundo es hoy en el que tenemos que trabajar desde la flexibilidad, que flexibilidad no quiere decir que no planifiquemos, no quiere decir que no le metamos mucho pensamiento y no sepamos exactamente hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. Lo que quiere decir es que si yo tengo un objetivo muy claro, una visión, una misión y la tengo que mantener, tengo que tener la agilidad, trabajar un poco en Agile, tener la capacidad de ir teniendo cintura, ir adaptándome a las circunstancias. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el COVID? Ha traído muchas cosas malas, pero alguna buena que ha traído es que de repente las empresas se han digitalizado, han convertido en e-commerce rápidamente sus negocios. De repente todo el mundo puede utilizar un QR, se ha convertido en algo que cualquiera sabe que con la cámara del móvil los desarrolladores de tecnología hacen o se obliga por parte de los gobiernos a que todos los dispositivos no haya que bajarse aplicaciones, sino con la propia cámara del móvil puedas acceder a un QR porque se convierte casi en el elemento de conexión de información entre las personas para no tocarse, ¿no? Haces una foto con la cámara y accedes al menú, accedes a un folleto, accedes a información. Entonces, de repente, es esa flexibilidad de tener elementos que se adaptan a la nueva circunstancia. Desde luego, adaptar nuestra estructura
y nuestro modo de hacer, nuestra estrategia, insisto, sin perder la visión o el objetivo. Y luego, pues que la gente reclama novedad. Todo el mundo está como en lo más nuevo. Vemos que ahora hay un enloquecimiento con la inteligencia artificial. Luego ya hablaremos de ello. Y es la etapa del coraje, ¿no? De que realmente hay un montón de millennials, centennials, y yo siempre digo que boomers y de los del medio también, que se emprende, que la gente quiere desarrollar nuevos negocios, nuevos retos, y lo más importante es esta parte de yield, ¿no? De rentabilidad. Tenemos que hacer las cosas, pero pensando en que tienen un retorno, que tiene sentido, con lo cual es esa nueva mentalidad para abrir y diseñar nuevos caminos y nuevos retos, y como muy bien nos decía Nadia, hay unos retos fantásticos con la sostenibilidad, con las nuevas regulaciones y un montón de cosas que vienen, ¿no? Entonces, si nos fijamos en qué significa transformación digital, a mí me gusta esta definición que nos dice que es el proceso de utilizar tecnologías digitales para crear o modificar procesos de negocio, cultura y experiencias de clientes para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado y la sociedad. Y tomamos aire, pero si esto lo bajamos, realmente le damos la vuelta porque somos empresas, estamos diseñados para crear riqueza en la sociedad, para ganar dinero. Entonces, el foco principal es satisfacer las necesidades cambiantes del mercado y la sociedad. Pero ¿cómo satisfacemos esas necesidades? A través de la experiencia de cliente, ¿no? Todos estamos viendo blogs y oyendo todo el día que ya no hay que crear servicios o productos, hay que crear experiencias. Pues todo esto nos lleva a que tenemos que repensar todos nuestros procesos de negocio. Para eso tenemos que utilizar tecnologías digitales y tenemos que hacer un cambio cultural. Si hacemos una transformación digital porque empezamos a meter RPs, empezamos a meter tecnología, software, pero la gente que trabaja en la organización no entiende para qué sirve o no sabe utilizarlo de manera óptima, realmente estamos un poco tirando los esfuerzos. Entonces, hay que hacer las cosas con mucha consistencia y desde todas las perspectivas, incluyendo a toda la gente que forma parte de nuestra empresa, porque si no tenemos esa visión integral, realmente pues fracasaremos, ¿no? No vale con incluso las grandes compañías, los grandes bancos, empiezan a meter transformación digital hace ya años, ahora lo están haciendo muy bien a través de vídeos, de píldoras, de cosas simplemente que cuelgan en algún sitio y la gente dice, pero si con la cantidad de trabajo que tengo no estoy yo para estar viendo vídeos todo el día. Si no realmente haces procesos en los que se trabaja con la gente y se trabaja ese cambio cultural, no ocurre, ¿vale? Entonces, tenemos que tener una visión muy clara que al final somos personas y somos las personas las que tenemos que entender qué es lo que pasa con la tecnología y sobre todo para qué nos sirve, ¿no? Y además no tenemos que ir de manera enloquecida a decir, una nueva tecnología. Siempre hay gente supervisionaria, ¿no? En esta curva de adopción de la tecnología que siempre vemos, los early adopters que ven algo y enseguida lo quieren usar. Hay que estar muy atento a qué viene y hay que estar muy atento a qué hace lo que viene, pero no todo me sirve. Depende del negocio al que yo me dedique, me puede servir o no. Entonces hay que estar atento, pero sin volvérselo, ¿vale? Entonces tenemos que tener un cambio de mentalidad en los directivos, en los empleados, y eso nos lleva a una nueva visión de la inversión, de la planificación y de la formación, como decía. Sin esa visión integral, la transformación digital es muy complicado que pueda ocurrir, ¿no? Fijaros, todo el mundo ha oído hablar de HubSpot, probablemente es uno de los software as a service de marketing más conocidos del mercado porque hace muchísima publicidad, es el paradigma del funnel, se supone que es lo ideal para las pymes, lo recomiendan de todas partes, bueno, hay varios, no especialmente, pero este me llamó mucho la atención porque precisamente su CEO, Brian Halligan, en el 2018 en LATAM, ya estaba diciendo que el enfoque operativo del inbound marketing, de lo que es específicamente ese funnel, se va a cambiar completamente por el marketing del flywheel, ¿no? Hablar de ese, hemos dicho que nuestro objetivo es dar servicio al cliente, crear experiencias de cliente, ¿vale? Entonces, lo interesante de esta metodología o de esta visión del flywheel, que es una rueda flotante, al final, una rueda que gira desde la física, en este proceso, esta metodología, digamos, o esta visión creada por James Watt, lo que nos dice es que es la energía céntrica del círculo que está en movimiento, que se almacena en una rueda y habla de la velocidad con la que gira, la fricción o la interferencia y el tamaño de la rueda. Y eso nos da un resultado de avance, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es utilizar ese círculo perfecto
para ver cómo los clientes pueden impulsar el crecimiento de nuestro negocio y además utilizar la satisfacción del cliente para conseguir recomendaciones y ventas recurrentes. Yo creo que ya ha habido un gran cambio en el mercado, sobre todo en las telco, de que es muchísimo más rentable cuidar a los clientes que ya tenemos que descuidarlos enloqueciendo para crear clientes nuevos. Tenemos clientes que vengan y que se queden y que nos amen, ¿no? Que tengamos esa historia de amor de nuestra marca con los clientes. Quería hacer un repaso, que hemos dicho que vamos a hablar de tecnología por las Gartner, que es una de las grandes consultoras que todos vemos constantemente, nos habla de 3 pilares, ¿no? Primero, la llegada de los desarrolladores, los software as a service, pensar que el software como un servicio es algo que realmente nos permite tener un servicio técnico constante que no tenemos que pagar. Y tener un montón, un batallón de desarrolladores que están actualizando ese software. Entonces, realmente, por ejemplo, la realidad aumentada o la inteligencia artificial lleva existiendo muchísimos años, pero tenía que ser utilizada por expertos porque no era asequible. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se ha democratizado el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial? Porque hay software sencillo que nos permite que desde casa cualquier persona pueda utilizar este tipo de tecnología de una manera sencilla. Pensar que desarrollar un algoritmo o algoritmos o sea, los millones que estamos oyendo que ha invertido Microsoft y ChatGPT y todas las demás empresas en crear ese software y ese desarrollo no es asequible, pero estamos en un momento en el que tenemos tecnología de todo tipo a nuestra disposición que otros desarrollan y actualizan para nosotros y nosotros solo tenemos que incorporarla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tenemos plataformas de cloud, de Office 365, tenemos Google, tenemos un montón de entornos donde podemos trabajar, tenemos aplicaciones que ponen muchísima inteligencia en la gestión de los datos y cosas que son fundamentales son la tecnología para la sostenibilidad. Hablaba Nadia que tenéis un montón de formaciones a posteriori pues sobre sostenibilidad, sobre ISO, sobre certificaciones. Realmente nosotros somos muy partidarios de que la sostenibilidad no es posible sin la transformación digital. Entonces, lo que tenemos que tener desde las empresas es esa visión de que tenemos que transformarnos utilizando la calidad y la sostenibilidad a través de la transformación digital, es decir, adoptar aquellas tecnologías que nos van a permitir juntar todo ese esfuerzo en uno y permitirnos así mejorar, ¿no? Y además así, en vez de en un dolor, se convierte en algo que realmente es un plan estratégico y nos ayuda a crecer. Luego tenemos por aquí también cuestiones como, por supuesto, la inteligencia artificial y luego la gestión de la seguridad, ¿no? La gestión de la seguridad, estamos oyendo todo el día en las noticias que han atacado empresas, no solo están atacando a los grandes, el BBVA, el Santander, Iberdrola, todos los grandes bancos, todas las grandes empresas del IBEX tienen un batallón de gente que está luchando contra los hackers constantemente, pero las pymes muchas veces son foco de bueno, pues de que estamos mucho menos protegidos y podemos tener cuestiones ahí un poquito complicadas y sobre todo salir de un ciberataque es algo mucho más complicado para nosotros porque no tenemos esos recursos. Sin embargo, bueno, pues utilizar software que ya está en la nube y que tiene un batallón de gente que nos protege, digamos, muchas veces te da una confianza enorme y no tienes que tener ese despliegue de recursos, ¿no? Y luego, bueno, pues la gestión del management, ¿no? Cómo nosotros gestionamos nuestra empresa y conectamos a todo el mundo. Y luego entregamos un montón de valor porque podemos tener totalmente monitorizados a nuestros clientes y además podemos tener también fuerzas de venta muy conectadas que estén generando pedidos de manera automática. Luego pondremos algunos ejemplos y que realmente haga que todo el proceso de la experiencia de cliente sea mucho más rápido, ¿no? Fijaros que os ponía aquí esta frase de que Gartner anticipa que estas 10 tendencias afectarán a más del 20% de todas las organizaciones de todos los sectores en todo el mundo, ¿no? Realmente yo creo que es muchísimo más. Pero bueno, no todas las empresas lo están adoptando con la misma velocidad. Fijaros, ¿qué pasa en el 2024, ¿no? Si se aplica correctamente, la tecnología tiene enormes ventajas. Primero, podemos usar la inteligencia artificial de una forma segura, porque si empezamos a volcar todos nuestros datos de compañía en el chat GPT y ponemos toda esa información, es información pública que se comparte. Y bueno, pues a veces no es lo ideal si nosotros tenemos un know-how personal o de nuestra compañía. Además, tenemos que tener muy claro que las actividades que desarrollamos, el ecosistema de software, todo está integrado, se habla y además, bueno, podemos hablar de que sea sostenible. Sostenible
tiene varias acepciones. Sostenible es algo que se sustenta en el tiempo, es decir, algo que tiene un recorrido que nos permite crecer y desarrollar y escalar. Cuando hablamos de sostenibilidad desde el punto de vista de ESG, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí hablamos de proteger el medio ambiente, de las personas y hablamos de la sociedad, ¿no? Entonces, esos ecosistemas en los que estamos, además también nos pueden permitir, aparte de la interoperabilidad, es decir, que podamos hablar, que todas las personas que estén en la organización, en el departamento que estén, siempre estén conectados porque tengamos coherencia en todas las herramientas que utilizamos. También es muy importante que elijamos, por ejemplo, pues servidores verdes que decimos, ¿y esto qué es? A ver, todos los servidores necesitan ser refrigerados y tienen energía. Las dos fuentes principales de contaminación son esas dos. Cuando hablamos de servidores verdes, hablamos de servidores que puede haber varias cosas. Pueden ser edge computing, que son los que están muy cerca de nosotros y desde que se hace la llamada hasta que llega a Groenlandia y vuelve, pues es mucho más cerca, con lo cual hay mucho menos energía, pero también el tiempo en el que se hacen las transacciones, la latencia, ¿no? El que elijamos que ocurra una operación en la nube en un microsegundo, que es lo que hace un banco en un instante, para que haya una transacción securizada al máximo, tiene sentido, pero si simplemente estamos haciendo una compra en un e-commerce o estamos gestionando algo que no tiene pago en ese momento, que algo tarde 3 segundos o unas milésimas de segundo más puede ser un 80% de diferencia en términos de contaminación. Y eso también se lo podemos contar a los clientes. Podemos tener un e-commerce en el que empecemos a dar información y decir, ¿cuándo quieres recibir el producto? Instantáneamente, realmente lo necesitas en 2 horas, lo puedes recibir en 3 días, puedes tener un envío sostenible y hay muchísima gente que está eligiendo realmente envíos donde hay un mayor ahorro de CO2, ¿no? Ya, bueno, como digo, tenéis otras formaciones en ese sentido, pero son decisiones y reflexiones que a la hora de elegir nuestros proveedores, pues también tenemos que hacer, ¿no? Y también son bastante importantes. Luego, tenemos que seleccionar tecnologías que realmente nos permitan hacer con eficiencia todas las tareas, no porque todo el mundo use una tecnología o es que fulanito la usa, si es de mi sector o es la competencia, por supuesto, hay que ver qué tecnologías están ayudando a trabajar mejor a mi competencia, a mi entorno, en mi sector. No tiene nada que ver con que seamos productores de vino, con que tengamos un e-commerce de retail, con que demos servicios de consultoría, con que tengamos una fábrica, con que trabajemos en Mercado Madrid. Cada cosa, igual que las certificaciones, mucha gente dice, ¿de qué me tengo que certificar en sostenibilidad? Pues hombre, hay unas cuantas cosas, pero no hay una certificación de sostenibilidad, es que depende de a qué te dediques, ¿no? Ya todos, para poder trabajar, cumplimos una serie de normas de calidad, unos ISOs y una serie de cuestiones que ya nos marcan pautas muy relevantes. Entonces, tenemos que mirar qué tecnología es la que realmente nos ayuda a nuestro objetivo, a nuestra misión, ¿vale? A que realmente la experiencia de mi cliente, el valor que yo entrego, esté soportado por esa tecnología que realmente me permite, bueno, pues hacer los procesos de mejor forma, de manera más sostenible, donde el cliente realmente esté implicado y donde todo funcione y todos los empleados siempre estén bien conectados y todo funcione de manera muy correcta, ¿no? Todo esto nos lleva a poder acelerar los procesos. No es acelerar por acelerar, pero podemos ser más productivos, ¿no? Si realmente hay veces que haciendo un esfuerzo muy pequeñito de digitalizar algunos procesos, de esos pasos que tenemos que dar, hace que de repente sea mucho más rápido. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo ahora. Uno de los sectores que tardó más perdón, que se transformó digitalmente y más rápido fueron dos sectores, el sector del vino y el sector farmacéutico, que entraron al mobile, a las aplicaciones de manera muy rápida, ¿no? Realmente desde el sector del vino había muchísima resistencia porque de repente los vendedores a toda la red de ventas les dieron un iPad y tenían un montón de aplicaciones e información fantástica. Y la gente se quedó como diciendo, ostras, me han puesto aquí esto, me van a controlar, qué rollo, esto, qué objetivo tiene. Siempre que tenemos ahí teorías conspirativas, sobre todo con la tecnología, pero lo que pasó realmente es que la experiencia del cliente cambió de manera radical desde todas las perspectivas. El cliente interno como red de ventas conectada y luego la experiencia del cliente final. ¿Por qué? Porque estos señores, su vida era: voy todo el día de cliente en cliente, tomo los pedidos, llego a mi casa, me pongo en el ordenador, pongo todos los pedidos en del albarán de papel a la cosita tal, y entonces ya llegan los pedidos, y acabo de trabajar a las 9 de la noche, estoy agotado, y el cliente tarda 3 o 4 días en recibir el pedido. ¿Qué pasaba al incorporar la tecnología?
Pues que de repente este señor está por la vida viendo clientes, primero en la tableta tiene una serie de herramientas para vender cómo se ha producido una uva, qué maridaje tiene, de dónde viene un vino, con unos vídeos maravillosos, con una información espectacular que te puede ayudar muchísimo en tu proceso de venta y además los podían compartir con los clientes. Y luego pues tienes un albarán digital en el que vas haciendo lo mismo con el papel, rellenando esto, te regalo 3 cajas, el otro tal. Entonces automáticamente ese pedido llega a la central de distribución, con lo cual has ganado casi un día entero desde por la mañana a las 10 de la noche para mandarle para que tu cliente reciba ese pedido 1 o 2 o 3 días antes. Y encima, cuando acabas de trabajar, no tienes que ir a casa y trabajar 3 horas más en meter toda esa información de manera manual. Con lo cual, realmente su vida mejoró de manera importante y eran mucho más productivos porque trabajaban más. No se trata de trabajar 25 horas al día, se trata de, en el tiempo que somos muy productivos, optimizar eso para ser capaces de entregar un mejor valor. Entonces, mejoró la vida de los comerciales a nivel interno y mejoró la vida de los clientes porque la experiencia era que recibían los pedidos mucho más rápidos, sin errores y sin problemas, ¿no? En el sector farmacéutico también ha pasado algo bastante parecido, distribuyendo pues, estos dispositivos que permiten tener incluso cómo se compone una molécula para explicar un medicamento, es súper interesante, ¿no? Entonces, realmente la tecnología nos permite, es lo que estaba explicando, un mayor valor para todas las partes interesadas, tanto internas como externas. Y os pongo este gráfico porque es bastante importante que tengamos en la cabeza que cuando estamos hablando de tecnología, no se trata de tengo un e-commerce y le vendo a los clientes nada más. Por supuesto que sí, si tenemos una web o tenemos una conexión con nuestros clientes, pero al final tenemos que tener claro que nuestro mapa de stakeholders, que esta es una de las cosas más importantes que desde las pymes a veces nos cuesta mucho trabajo, bueno, y en muchas empresas, el tener una visión estratégica muy clara de cómo estamos manejando a todos nuestros proveedores, a todos nuestros financiadores, a nuestros inversores, a la red de clientes, qué relaciones tenemos con los gobiernos, si realmente tenemos algún tipo de relación con el ayuntamiento, con la localidad en la que estamos, por supuesto, con los clientes, pero también con nuestros empleados, nuestros directivos, pues incluso los propietarios en caso de que tengamos grandes inversores o participantes, ¿no? Entonces es muy importante que todo esté armonizado de una manera eficiente, ¿no? Quería traer específicamente la industria 4.0 porque probablemente de las cuestiones más que se han transformado más rápido digitalmente, pues la industria de los alcoholes, toda la fabricación, las grandes fábricas productoras de montones de cosas están muy digitalizadas. Estamos acostumbrados a ver esos vídeos con un montón de robots que construyen coches, que controlan el envasado, la higiene de los productos. Realmente en estos casos, en la industria 4.0, se crean entornos donde tenemos un montón de robots, que los robots no son solo los que andan por ahí circulando, que somos muy monos, sino son pequeños dispositivos que puede haber en una fábrica 2.000, 3.000 robots que son pequeños puntos de control de que un producto está a la temperatura adecuada, de que se ha llenado el yogur hasta la parte donde toca, de que se ha tapado correctamente y de que se está produciendo una serie de acciones que están programadas, y todos estos robots además están mandando miles de datos en tiempo real a una base central de Big Data, que es la que selecciona todo eso y tiene el control del yogur 224 al 527, resulta que ha entrado un poquito menos o ha pasado cualquier cosa, o todo está perfectamente controlado y tengo un control de calidad constante. ¿Esto cómo funciona? Pues normalmente en estas fábricas, hombre, el 5G es algo que, como yo hago el chiste de que siempre todos le pagamos a las compañías telco, pero realmente no existe, porque antenas de 5G y que no hay. Básicamente, están amortizando todavía el 4G y el 3G. ¿Dónde hay antenas de 5G o dispositivos que lo permiten? Pues en el Wanda, por ejemplo, en entornos muy cerrados, donde hay que pensar la conectividad que necesitamos en una fábrica para que haya 2.000 robots pequeñitos que están mandando información de manera simultánea y que eso no puede fallar, ¿no? Tiene que tener planes de control de riesgos muy potentes. Entonces, todo este entorno del ecosistema 4.0 que nos puede parecer, ¡guau, qué locura es esto! Bueno, eso es una fábrica, pero hay que tener esa mentalidad de que todo eso tiene que dar un reporte que nos permita tener controlado cuáles son los procesos de fabricación, qué se está fabricando en ese momento, la calidad e incluso hacer simulaciones, ¿no? Una cosa que nos permite maravillosa la tecnología es poder simular. Antes hacía falta un señor especialista que fuera dándose golpes contra los muros con los coches para ver el nivel de resistencia, y ahora realmente podemos hacer simulaciones virtuales.
podemos matar a 500 personas operándoles del bazo digitalmente para ir probando en los entrenamientos de nuevos sistemas médicos. Todos estamos oyendo que se están haciendo operaciones con el médico del Monte SNI, con el de Japón, con el de tal, y están dándole instrucciones a un robot que está operando a un señor al que le están salvando la vida, operándole de una cosa rarísima. En el caso, por ejemplo, del 3D, tenemos oportunidades para la industria muy cercanas de que si tenemos que diseñar un codo, una parte de una tubería, un módulo de producción en cualquier país del mundo, es la misma tecnología de la Luna, pero la podemos usar todos. En vez de tener que producir un molde, diseñarlo, hacer un proceso de 3 meses carísimo, realmente con un plano bien diseñado se envía a una impresora 3D con el material adecuado y podemos hacer una pieza única y perfecta que nos sirve para sustituir un órgano en casos de tal, para meter un codo en una tubería muy compleja, para arreglar una máquina que prevemos que se va a estropear. Precisamente esas simulaciones de la tecnología nos permite saber cuál es el nivel de resistencia de cada pieza de mi proceso de producción y tener capacidad de prever cuándo voy a necesitar un recambio y tenerlo el tiempo necesario como para que no se pare la producción. Por supuesto, esto es IoT, es Internet de las cosas, ¿no? Todos esos dispositivos están conectados con unos niveles de ciberseguridad enormes, porque os podéis imaginar que si nos hackean una fábrica, pues tenemos un problema interesante y desde luego trabajando siempre con datos en la nube para poder tener esa seguridad. Hay una tecnología que a mí me parece especialmente interesante, que es la realidad aumentada, que puede ser algo tan fácil como que tengas una etiqueta de un producto y simplemente con la realidad aumentada puedas ver cómo ese producto te lanza un vídeo o ese producto se interactúa o cómo se hace una receta o cómo es algo por dentro. Si trasteáis un poco en YouTube con IKEA, tenemos ejemplos de los catálogos de IKEA muy básicos, donde realmente podemos pasar el móvil por delante y vemos cómo es el mueble por dentro, o podemos jugar a cómo estamos colocando muebles en una habitación y vemos exactamente cómo queda, ¿no? Hay tecnologías que no son muy caras, no hace falta ser IKEA o tener una super fábrica o ser Pernod Ricard para realmente utilizar todo este tipo de cosas. Entonces, también os invito a que aquellos que tengáis empresas donde tengáis líneas de producción, también investiguéis cuáles son aquellas cosas que se pueden transformar. Probablemente es mucho más caro, pero bueno, son niveles mucho más óptimos de reporting, de control y de mejora de la calidad a todos los niveles, ¿no? Entonces, en este contexto, estamos en un nuevo paradigma, porque con todos estos datos que tenemos de los consumidores en las redes sociales, en los e-commerce, es un momento en el que las marcas nunca han tenido tanta información sobre sus clientes y nunca han sido más expertos en perder su confianza, cosa que es una gran contradicción. Y a la vez los clientes sienten que las marcas no los conocen lo suficiente como para darles un servicio personalizado y que aporte valor o sentirse especiales. La cosa no consiste en cuando te recibes un email, hola Miriam, que te queremos contar, la cosa consiste en que me cuentes algo que me interese. ¿Vale? Que realmente analices cuál es mi experiencia de cliente y me digas, bueno, pues en esto estoy interesado. Yo siempre pongo como ejemplo a Amazon, no porque considere que es la mejor empresa del mundo, sino porque tiene mucha gente muy inteligente trabajando. Cuando nosotros hacemos una compra, por ejemplo, en Amazon, y te han llamado por teléfono y los deja a medias, a los 10 minutos tienes un hola. ¿Has tenido algún problema? Hemos visto que estabas comprando, te podemos ayudar. Y si no les haces ni caso, al otro 15 minutos te llega lo de, hola, qué suerte tienes que el producto que estabas comprando tiene un 10% de descuento. Y ya si no dices nada, te dejan en paz, pero a los 2 o 3 días te vuelven a lanzar una oferta de ese producto. Eso es personalización, que insisto, no digo que Amazon sea el paradigma o el ejemplo a seguir, pero yo siempre digo que hay que mirar qué hacen los que tienen mucho poderío, porque hay muchas cosas que nosotros también podemos copiar, ¿no? Y al final esos son procesos de automatización que no son nada complejos, pero que nos parece que está fuera de nuestro alcance y realmente no es así. Es simplemente hacer un seguimiento en el proceso de venta del cliente o de relación con ese cliente, ¿no? Y esto es fundamental. Quizá este mundo infoxicado en el que vivimos hace que tengamos tanta información que nos sentimos un poco overload de qué utilizo, qué no, tenemos la ansiedad de tener datos, pero los datos porque sí, pues tampoco tienen sentido, ¿no? En ese sentido, os quería contar esta imagen que es de Yahvé, nos habla de los 4 puntos donde se cogen datos de un cliente, ¿no? Tenemos lo primero, pues los de Vidi, ¿no? Esto que hacemos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y tenemos datos de clientes que nos siguen, que nos hacen like, y tenemos ahí una comunidad, ¿no?
Y ahí tenemos una serie de datos y luego es cuando ya los metemos en una base de datos donde decimos, venga, pues ahora les voy a mandar un email marketing, les voy a mandar ofertas, les voy a vender, hago campañas personalizadas, incluso si le meto inteligencia con herramientas pues como Salesforce o HubSpot, simplemente que hemos visto, yo puedo segmentar los que están interesados en cada tipo de servicio, en cada tipo de producto o puedo hacer incluso segmentaciones por high ticket, ticket medio, ticket bajo, la periodicidad de compra de las personas, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Luego tengo, digamos, el CRM que me permite tener muy claro cuál es el viaje del cliente. Cuando estamos hablando del viaje del cliente, tenemos que tener muy claro cómo lo pinto, ¿no? Tengo que parar, hacer el ejercicio de decir, a ver, ¿cómo me encuentra un cliente? Desde que me encuentra hasta que interacciona, ¿qué cosas pasan? Ahora veremos ejemplos más claros. Y luego el servicio de atención al cliente es fundamental. Vuelvo de nuevo a nuestro ejemplo de Amazon, que a mí me sigue flipando. Insisto, no lo pongo como ejemplo, pero cotillar en la gente que hace cosas interesantes, es que tú tienes un problema con Amazon porque has hecho el torpe, que yo lo he hecho, levanto la mano y estabas en el móvil, le has dado 2 veces a lo mismo y te has comprado 2 veces lo mismo y dices, ah, pues es que motivo, pues que eres torpe, ya está, que está ocupado, que el dedo de todos, pues dices que lo quiero devolver. ¿Por qué? Porque lo he hecho 2 veces y ya tienen es que le he dado 2 veces, lo he comprado 2 veces. O si tienes algún problema, alguna duda, es que automáticamente te dice, ¿y cómo quieres que contacte? ¿Por WhatsApp? ¿Por teléfono? ¿Por mail? Le dices que por teléfono y sin haber acabado de tocarlo, ya te están llamando. Entonces, bueno, a lo mejor no hay que llegar a esos niveles, o sí, pero estamos acostumbrados a que la experiencia de cliente es que lo tenemos fácil, que nos ayudan, que siempre hay algo detrás, ¿vale? Primero, que te puedes dar de baja de un servicio o de una historia con facilidad y segundo, que si necesitas ayuda siempre la vas a tener. Entonces, esos dos elementos son los que realmente crean confianza y eso necesita gestión digital. Manualmente es imposible que pongamos tener ese nivel de agilidad. Y hay un montón de herramientas que nos permiten tener este nivel de control, incluso automatizaciones que ya van dando respuestas al cliente. Igual que, bueno, hasta ahora las IAs, la verdad es que no funcionaban demasiado bien, pero ahora ya tenemos servicios de atención al cliente que nos permiten unos niveles de personalización que son súper interesantes y que realmente generan una experiencia bastante chula, ¿no? Voy muy rápido por aquí, pero todos empezaréis a oír esto de las cookies, todos sabemos lo que es. Hemos visto que desde hace unos meses las redes sociales nos dicen, como dice el chiste, muerte o susto, o pagas o te ves la publicidad y todo el mundo dice, paso, yo no voy a pagar, me veo la publicidad. Y entonces les acabamos de dar de nuevo, como a Google, que el objetivo de Google y de las redes sociales es hacernos felices y darnos toda la información organizada, disponible en el planeta, pero la realidad es que saben todo lo que hacemos, que no digo que sea bueno ni malo, solo digo que tomemos conciencia y como empresas nosotros lo podemos utilizar. Y claro, ¿cuál es la cuestión? Pues que con este mundo cookies que empezó en el 2018, cuando en la Unión Europea dijeron esto de la protección de datos, nada, cookies fuera. Entonces hubo un infarto mundial en el sector del marketing digital. No, no, es que sin cookies el sector desaparece, es que no podemos hacer publicidad, no podemos contactar con los clientes y entonces empezaron a darle vueltas, ¿no? Entonces hemos ido todos a la rémora de Google. Bueno, y entonces se supone que vamos hacia eliminar las cookies. Entonces, que los clientes solo tengan o sea, que las empresas solo nos podamos relacionar con nuestros clientes que nos han dado los datos voluntariamente. O sea, ya no, hace ya tiempo que no pueden vender nuestros datos a bases de terceros, ahora las hackean, hay que protegerse. Pero bueno, pues en este nuevo entorno que se llama NCI, lo pongo tal cual para que nos empiece a sonar cuando nos ofrezcan servicios o cuando los queramos contratar, pues es un nuevo, se llama New Consumer Insights, los nuevos insights del consumidor, que nos permiten utilizar las mismas herramientas que todos os sonarán, el Google Analytics, el Search Console, el Ad Manager, el AdSense. Esto es lo del SEO y el SEM, lo que controla es todo el SEO y el SEM que todos tenemos claro, o los anuncios en Google o Google My Business. Y entonces, realmente lo que nos dice es que, claro, llevamos toda la vida trabajando con las cookies y de repente vamos hacia un ecosistema donde tenemos que empezar a monetizar a esos clientes de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a qué nos van a plantear. Os doy una pincelada tecnológica para que veáis cómo funciona. Aquí ponemos un ejemplo que luego lo veréis, cuando le llama sandbox, ¿vale? Son como cajas de prueba, donde nos dice qué intereses tenemos, ¿no? Uno de los motivos, uno de los vías de segmentación más importante va a ser a través de lo que llaman clean rooms, que son habitaciones limpias. ¿Qué es una habitación limpia tecnológicamente? Es un lugar en el que metes un montón de información o bases de datos diferentes
que desidentificas. Es decir, las personas tienen un ID, pero tú no sabes si es Pepe, Juan, Maripili o tal. Sabes que es una persona que le gusta la música de Taylor Swift, o es una persona que le gusta comprar aguacates, o es una persona que le gusta la playa, o que le gusta viajar. Entonces, en esas habitaciones es donde se empieza a hacer ese matching de los que le gustan ir a la playa y además tienen un coche no sé cómo y además tienen hijos y no sé qué, los clusterizo y hagan un clúster con los que hacen tal. Entonces, ese es el modo en el que Google va a empezar a segmentar, ¿vale? Le ha puesto un nombre un poco perverso que el otro día nos reíamos con el nombre de palomita, ¿no? Es una especie de tórtola, el turtle dove, que es como, sois unos pringados, es una broma. Pero bueno, la realidad es que si no empezamos a entender también cómo funciona este ecosistema, a mí personalmente me parece que puede ser interesante porque estamos yendo a la contextualización, es decir, a que la gente solo reciba información de las empresas que realmente le interese. Yo puedo tener un hijo y me puede interesar información sobre bebés un rato, desde que estoy embarazada hasta que tiene un año, dos, tres, luego ya ni quiero pañales, ni quiero papillas, ni quiero nada parecido. Entonces también tenemos que entender los momentos del cliente, ¿no? Y eso es muy importante a la hora de mandar publicidad y de tener contexto, ¿no? Y todos estamos muy atentos a la ley de protección de datos que pone unas tremendas multas y las pymes no las podemos asumir y tenemos que tener mucho cuidado. Pero hay otra cosa que tenemos que hacer este nuevo mundo first party data en el de los cookies se van fuera, ¿no? Y es tener muy claro para qué, primero, qué datos realmente nos van a ayudar a mejorar esa experiencia de cliente. No es el dato por el dato. Primero, porque los datos ocupan, es como cuando el armario revienta. Si empiezas a meter datos, 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 está en la nube, no los vemos, no manchan, no estorban, pero cuestan dinero. O sea, el almacenamiento empieza a ser también un bien que tenemos que gestionar de manera razonable porque cuesta dinero. Y además es poco ecológico, pero sobre todo nos cuesta dinero. Entonces, tenemos que tener muy claro para qué vamos a pedir esos datos a los clientes. ¿Qué propósito tienen? Y explicarle al cliente, porque ¿para qué voy a usar ese dato? Porque lo voy a utilizar para darte una mejor experiencia, pero ¿por qué? Por ejemplo, vuelvo al caso, si soy mi banco o soy Amazon, ¿por qué tengo que darte mi dato de localización en la aplicación que me lo estás pidiendo constantemente? Si ya te he dicho mi dirección, mándame lo que te he pedido, o si eres mi banco, puede interesarme saber dónde hay un cajero automático si quiero sacar dinero, pero si no es por eso, no tienes por qué saber dónde estoy, no te interesa ese dato. ¿Por qué queremos recopilar o quieren recopilar esa cantidad de datos? Bueno, pues porque las grandes marcas están intentando crear patrones y una serie de cuestiones, pero realmente nosotros necesitamos los datos que nos van a ayudar a dar una mejor experiencia al cliente. Entonces, lo que tenemos que pensar es cuáles son esos datos y cuál es el mejor modo de recopilarlo, porque a nadie se le ocurre decir que no quiere dar su geolocalización si está usando Waze o Google Maps para ir a algún sitio, porque es obvio, si no sabes dónde estoy, no me puedes decir cómo llegar a dónde quiero ir. Entonces, si le explicamos a la gente por qué le estamos pidiendo esos datos y piensa que realmente le va a ayudar, pues nos van a dar esos datos encantados y tendremos datos directos de nuestros consumidores, ¿no? Y luego dar el control. Es muy importante que la gente sienta que se puede dar de baja, que yo puedo desconectar mi geolocalización cuando me da la gana en la aplicación de turno. Pensar siempre que el móvil es el dispositivo, el único dispositivo que es individual completamente. Y vamos a estándares de individualidad altísimos, salvo los servicios técnicos de las empresas, nadie comparte móvil porque, entre otras cosas, entre el ID Face, el fingerprint y todas las cuestiones biométricas se convierte en el dispositivo que te da acceso a tu DNI digital, al banco, a la seguridad social, a la aplicación de sanidad. Es súper complejo. Entonces, nadie normalmente comparte móvil y además no sé si para bien o para mal, pero es que a partir de los 9 o los 10 años los niños tienen móviles. Entonces, realmente, si no hacemos aplicaciones móviles para nuestras empresas, que no necesariamente todo el mundo tiene que hacerlas, aunque hay tecnología que nos permite hacer aplicaciones prefabricadas muy baratas, pues si tenemos una tienda de animales o una peluquería de perros, para simplemente poder tener una mini aplicación que te permita que la gente calendarice las citas. O sea, hay cosas muy sencillas que con el software as a service podemos utilizar para nuestras empresas. Lo mismo os digo, pues para un restaurante, para una tienda de masajes o para cualquier otro servicio, ¿no? Entonces, lo más importante es que tengamos claro que nuestra web esté normalizada para mobile y desde el móvil la experiencia de cliente sea óptima y todo funcione muy bien. Porque si se ve bien en el móvil, va a funcionar bien en la web. Y el uso o el consumo de Internet
está en el 85% a través del móvil y en un porcentaje altísimo el tiempo que dedicamos, no solo a las redes sociales, sino que todos estamos igual de programados cerebralmente. Alguien te dice, ah, pues es que he visto no sé qué película y ya te pones a buscar la película y el actor. He visto no sé qué cosa y ya te pones a buscar el producto. Todos vamos al móvil, incluso si estamos delante del ordenador, a veces estás en algo y te pones a mirar en el móvil la información. Si hacemos eso, es un motivo por el que todos tenemos que tener el móvil en el cerebro como elemento fundamental o vía fundamental de acceso a nuestros clientes constantemente. Y además, yo siempre digo que un cliente te tenga en su móvil seleccionado como prioritario es una preciosa historia de amor porque tenemos pocas aplicaciones en el móvil y lo llevamos, dormimos a 90 centímetros, lo llevamos pegado a nosotros, nunca nos separamos del móvil. Es que estás en su casa, estás metido en la vida de una persona si realmente le das una aplicación que le aporta algo, le aporta valor, le aporta calidad, un lugar donde, la aplicación donde miramos el tiempo, la aplicación donde yo soy una fanática de Waze, no porque que a veces me dice mi hijo, mami, es que no sabes ir, digo, sí, sé ir, pero lo que me va diciendo es por dónde tardo menos porque hay atasco. Entonces, hay cosas como que te hacen la vida muy fácil y conviertes en un commodity. Si Waze estuviera todo el día dándome la lata, mandándome información, globos, ruido, anuncios, probablemente dejaría de usarlo, incluso si me aporta ese valor. Entonces, con esas cosas también tenemos que tener mucho cuidado para cuidar al cliente, ¿no? Entonces, hay que mejorar con esos datos la experiencia del cliente. Le podemos preguntar qué tipo de información le interesa, ver cuáles son los momentos en los que consulta, porque siempre decimos, ¿cuándo hacemos publicidad? ¿Por la mañana, por la tarde? ¿Cuándo mandamos mensajes? Pues hay que ver cómo se comportan nuestros clientes y analizarlo. No hay una respuesta única, cada negocio es diferente y cada tipología diferente también puede ser, o sea, cada tipología de cliente se comporta de manera diferente. Tener en cuenta que tampoco es lo mismo el B2C, que decimos que es el business to consumer, que es cuando tenemos un negocio que vende a cualquier persona. Si tenemos un B2B, que tenemos un negocio que da servicio a otras empresas que también son clientes y también puede ser digital. Por ejemplo, cuando estamos contratando un servicio como un software as a service para cualquier cosa, un tip fundamental es que siempre tengas un servicio técnico en tu uso horario, es decir, que no tengas que conectar con Estados Unidos, ni con China, ni con cualquier sitio, que siempre estás durmiendo cuando ellos están trabajando y que esté en tu idioma. Cada vez, gracias a Dios, hablamos más inglés, tenemos inteligencia artificial para traducir casi todo, pero a veces es más fácil que garanticemos que tenemos elegir una herramienta que tenga un uso horario y un servicio técnico en España y que nos entendamos bien para que realmente podamos solucionar los problemas o también nos podemos ver envueltos ahí en marañas de, pues es que estoy aquí hablando con la máquina y no sé muy bien cómo poder solucionar esto, ¿no? Entonces, ese es un tip también muy importante a la hora de elegir tecnología. Y luego, el eliminar los datos no utilizados, no solo porque la ley de protección de datos nos obliga a hacer lo que nos obliga, sino que además necesitamos limpiar. ¿Vale? Esto de limpiar y tener actualizados todos los datos y eliminar todo aquello que no nos sirve es fundamental. Entonces, nuestro gran reto realmente es cómo gestionamos la identidad de los clientes para reconocerlos y para poder activar esas estrategias personalizadas y tener muy claro qué permisos nos dan, por qué nos los dan y cómo conseguimos, pues eso, pedimos la primera cita, luego quedamos, luego repetimos y se convierte en una bonita historia de amor de un cliente que hemos fidelizado, incluso que puede hablar bien de nosotros, ¿no? Estamos viendo que el mundo de las recomendaciones es una de las herramientas de marketing más potentes, no solo porque lo recomiende un influencer, sino que realmente los clientes satisfechos son los que nos están dando la mejor imagen, ¿no? Entonces, el planteamiento que nos hacemos es, venga, guay, esto está fenomenal, ¿por dónde empiezo, no? Lo primero que tengo que hacer es un análisis profundo de mi cadena de valor. Insisto, ¿qué es mi cadena de valor? Todos mis stakeholders, toda la gente con la que yo me relaciono, porque, entre otras cosas, con los tsunamis regulatorios que vienen con la ley de diligencia de vida, es decir, yo tengo que ser proveedor, bueno, probablemente yo no tengo que reportar, ya lo veréis cuando habléis de sostenibilidad, pero si yo soy el proveedor del catering, del papel, del agua mineral, de cualquier tipo de servicio de las empresas del IBEX que sí que tienen que reportar, a partir de enero del 25, si tienen que reportar, solo van a contratar, ya no estoy hablando de
saquen pliegos de concursos a la administración pública. Es que las empresas, cuando simplemente solicitan un servicio, te van a pedir una serie de estándares de reporting, porque si no los das, sencillamente ellos tienen un problema, porque son empresas muy grandes con cientos de proveedores y lo que hacen es acumular todo el data para poder reportar y tener transparencia porque les obliga la regulación. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde la sostenibilidad siempre decimos, transfórmate digitalmente para ser capaz de hacer ese reporting de manera fluida y cómoda. Adopta herramientas que ya te estén dando esa visión. Haz una estrategia que realmente te ayude. ¿Por qué? Porque si no, en un par de años o el año que viene, todas las empresas que empiecen a estar fuera del mundo del reporting, pues realmente van a tener un problema muy grande porque no van a poder trabajar. Cuando Google en el año 2016 dijo Mobile First, ya está bien, nadie utilice en mi caso, en 3 meses, que me parece que fue como el 25 de abril o algo así, en 3 meses, el que no tenga su web normalizada para móvil, lo quito del ranking y desaparece del buscador. Y todo el mundo entró en pánico, todo el mundo haciendo webs a toda prisa y en 3 meses más o menos ahí la gente pues lo solucionó y tal. Pero esto no es tan fácil como hago una web nueva y ya está y la normalizo. Esto va de que esto, que es un ejemplo de cadena de valor, esto va de que tengo que tener monitorizado y muy bien definido absolutamente todo el proceso de lo que ocurre en mi cadena de valor. No quiere decir que todos tengamos que ser un e-commerce y que todos tengamos que estar completamente online. Podemos tener servicios mixtos, pero es muy importante ver diferentes perspectivas. Desde la logística interna, de cómo yo internamente, desde que llega un pedido, llega una petición, de un servicio o algo así, lo gestiono internamente. Sí, como os estaba diciendo antes, en vez de rellenar un albarán a mano, que luego lo tengo que pasar, o una petición por email del cliente, en vez de que esté rellenando un formulario que ya me permite saber información previa de qué necesita, me permite desviarlo a la persona correspondiente que le va a dar la atención a ese servicio o me permite que llegue a mi departamento de logística, de operaciones, donde realmente ya puedo empezar a gestionar ese pedido mucho más rápido. Y luego me permite tener un control enorme también sobre la logística. Si tengo un retail o un producto, por ejemplo, el otro día estábamos trabajando con empresas que daban servicios a otros, ¿no? Que almacenaban productos y luego los distribuían. Bueno, pues en ese caso es que la experiencia de cliente mejora muchísimo más. Si yo en el momento cero ya tengo digitalizado cuál es el pedido, mientras se está gestionando en el almacén, yo ya tengo una pequeña base de datos que me está diciendo cuántos pedidos voy a tener ese día y qué volumen tienen. Con lo cual, si eso le llega automáticamente a la empresa de logística, ya sabe que esto es como lo que estamos haciendo en los cubos de basura, de que ahora en vez de estar el camión que pasa todos los días a una hora, tiene un dispositivo que cuando llega al 80% viene y se recoge, ¿no? Pues esto es igual con la empresa de logística, yo puedo negociar precios mucho mejores y puedo ahorrar muchos costes y mejorar la experiencia del cliente, porque digo, vale, pues cuando junto un volumen X o junto 9 entregas, incluso yo ya sé dónde son las entregas, con lo cual puedo hacer una optimización de la ruta del distribuidor, automáticamente llega el camión y lo recoge. Y ya sabe si me tiene que mandar un tráiler, una furgoneta, un camión pequeño o qué está ocurriendo. Entonces, esa trazabilidad de los procesos no es complejo. A veces es un simple formulario y que en nuestra propia RP estemos metiendo esas pequeñas funcionalidades que nos puede parecer un rollo al principio, decir, no, es que no tengo tiempo, es que estoy muy liado, pero mejora tanto, optimiza tanto los procesos, nos ayuda a ahorrar dinero, mejora tanto la experiencia del cliente que realmente es que es un antes y un después, es darle la vuelta completamente a tu negocio, ¿no? La parte de marketing y ventas, por supuesto, estábamos hablando de HubSpot, de Salesforce, hay montones de herramientas, de los MailChimp, de los MailerLite, hay montones de herramientas que nos van a permitir tanto fanelizar como automatizar. Es cierto que muchas son de pago y también es cierto que si eres un autónomo igual puedes sobrevivir con herramientas free, pero la realidad es que hay cosas que merece la pena pagarlas, porque a lo mejor no es una inversión muy grande, estás hablando de desde 100 hasta 800 euros al mes, depende del volumen que estemos utilizando, o sea, al año, perdón, y realmente son servicios que tienen una capacidad de automatización y de segmentación muy grande, ¿no? Y desde luego, el cómo llega el servicio o la entrega al cliente en términos de reporting, de seguimiento de tu pedido, todo ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Esto sería un poco las actividades primarias que nos tenemos que sentar y reflexionar cuál es el mapa de nuestra cadena de valor y cómo
ese cliente interacciona, cómo todos los stakeholders interaccionan en cada etapa, es decir, desde el proveedor, si soy un fabricante, en esa parte de logística interna, tengo que tener materias primas y tengo que tener perfectamente trazado de dónde vienen esas materias primas, si están cumpliendo la normativa, si estoy utilizando agricultores de cercanía, si está viniendo de otros países, cuál ha sido la huella de CO2. Todo ese tipo de cosas hay que empezar a tenerlas perfectamente controladas y las tenemos que automatizar para conseguir que se vayan creando informes de manera automática. Poner mucho el foco en cómo desarrollo mi dashboard, cómo en un lugar tengo la visión de mi negocio, empieza a ser algo súper importante, ¿no? Os pongo aquí cosas como visión Agile. ¿Qué es una visión Agile? Esto sería objeto de una formación completa, pero por ser muy rápidos, el Agile lo que nos permite es tener muy claro en periodos cortos, es un poco el modelo Kanban, en periodos cortos, cuáles son las tareas fundamentales y que esas tareas se cumplan por encima de cualquier otra cosa. Y si meto tareas en el medio, es porque realmente estoy cubriendo una emergencia, incluso que en nuestro tiempo tengamos siempre ese tiempo para las emergencias o para que lo fundamental esté cubierto, ¿no? En Agile tenemos el triángulo perfecto que tengo unos recursos, un dinero y un tiempo. Entonces, eso, un alcance, perdón, un alcance, unos recursos y un tiempo. Y eso es inmutable. Y si de repente altero esa ecuación, tiene que ser que he metido más recursos o tengo que pagar más dinero o que el alcance ha cambiado, ¿no? Eso es cuando estamos trabajando en digital o en cualquier entorno. Luego hablo de transversalidad, porque realmente la cadena de valor es entera, es la totalidad de interacción con todos los stakeholders, con todos los que me relaciono, ¿no? Tenemos otras cosas que son transversales, que es lo que ponemos abajo, actividades de soporte, que lógicamente pues es la gestión de los contratos, el departamento de IT, de tecnología, recursos humanos y las infraestructuras, depende a qué nos dediquemos, y todo eso. Todas esas partes tienen que estar perfectamente optimizadas. Con esa visión transversal yo puedo optimizar esos recursos y luego siempre tener el foco de generar un dashboard, un cuadro de mandos donde estén todos los KPIs principales que yo pueda monitorizar. Y esos KPIs, ¿cuáles son? Pues no te los puede decir nadie. Tienes que pensar cuál es tu modelo de éxito. ¿Cómo sabré si he tenido éxito? Porque vendo más, porque aumento mis clientes, porque los clientes gastan más. Tengo el mismo número de clientes, pero consigo que inviertan más o que compren más frecuentemente o muchas cosas juntas, ¿no? Y luego, como os digo, todo ese modelo tiene que permitirnos precisamente que si unimos la calidad y la sostenibilidad, cumplamos la normativa y tengamos capacidad de reportar de una manera muy sencilla. Uno de los ejercicios que se hace cuando trabajamos en transformación y en sostenibilidad es mirar lo que ya tenemos, porque muchas veces lo que ya tenemos, que nos obliga la normativa, es muy interesante y ya hemos hecho muchas cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es visibilizarlo y poner orden, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo que me ha parecido interesante, la cadena de Starbucks. Esto es una herramienta que luego os enseñaré que te puede ayudar a dibujar tu cadena de valor, un software, luego al final veremos herramientas. Bueno, pues que nos hace un ejemplito, ¿no? Pues, ¿qué actividades primarias tiene Starbucks? Pues la compra de grano a los agricultores, la planta de tostado, porque ellos tienen esa gestión, y luego pues una sólida asociación de conservación internacional, porque trabajan mucho el medio ambiente. En el área de operaciones tienen una cadena de suministro donde todas las tiendas tienen exactamente lo mismo, de la misma manera y sabe de la misma forma. Tiene una logística de salida muy clara en cuanto a los canales de distribución. El marketing y ventas está muy enfocado también a colaboraciones con otras empresas, su presencia en redes sociales. Pensar que Starbucks es una marca que es como Apple, ¿no? O la odias o la amas, pero hay poca gente que sea tibia, ¿no? Hay gente que es súper fan y gente que opina que pagar 5 euros por un café, pues es de locos. Pero hay otras cosas que están alrededor. El valor que se entrega, lo bonito, como yo le digo a mi hijo siempre, lo bonito de la vida es la variedad. Entonces tenemos que entender qué es lo que le aporta valor a nuestros clientes. Que le voy a dar un chocolate con churros riquísimo por 3,5 € y no necesita irse a Starbucks. Guay. ¿Por qué va la gente a Starbucks? Porque le gusta que tengo una wifi, que estoy súper cómodo, que es como muy guay, que tengo el toque Friends. Hay muchos motivos. ¿Es bueno o malo? Bueno, son los clientes. Clientes hay para todos, ¿no? ¿Cómo hago esa experiencia de servicio? Pensar que también incluso los grandes vendedores de comida rápida, vamos a llamar, Burger King, McDonald's, todo esto han empezado a poner máquinas en las entradas. ¿Por qué? Porque su gran fricción, su gran dolor era que el cliente tenía que esperar unas colas enormes. De repente han introducido tecnología con un sencillo panel que te permite hacer tu pedido con anticipación y agilizar la experiencia de cliente.
porque en el rato que estás entretenido rellenando tu pedido y ha llegado directamente a la cocina, ya la cola ha corrido no sé cuánto y todo eso mejora de manera exponencial. Entonces tenemos ejemplos allá donde vamos, ¿no? Quería traeros un caso muy chulo de un colaborador nuestro que nos ha autorizado, que es, por ejemplo, en el caso del agro y del vino, utilizar tecnología de blockchain para hacer trazabilidad, ¿no? En este caso, lo que están haciendo es con café y con otra serie de productos agro, lo que dicen es, bueno, ¿cómo puedo aplicar normativa? Que además es una gente que hace comercio a nivel internacional y entonces hay normativa en Estados Unidos, normativa en Europa, normativa en Latam. Entonces su objetivo era certificar y trazar el origen de los productos, ¿no? Esto también, por ejemplo, lo está haciendo el Corte Inglés con sus productos eco, que con un simple QR, que ahora lo veréis, tú tienes un vídeo o una ficha con una certificación de este plátano viene de la finca Pepe el Guayo, que está en la isla de La Palma y se ha cogido el jueves a las 22:45, ¿no? Pues tiene una enorme trazabilidad de todos los productos. Uber, por ejemplo, utilizaba blockchain cuando en el COVID estaba certificando que ese coche se había limpiado cada 2 horas y que lo había limpiado no sé quién. ¿Vale? Entonces, esa certificación, esa verificación de pasos realmente está al alcance de todos porque también son productos que son software as a service, son un SaaS y lo podemos integrar. Entonces, en este caso, os cuento el caso que me parecía muy chulo. Lo que hace es que bueno, pues pone en valor las actividades de pequeños propietarios, bueno, evitar el abuso de grandes distribuidores, pero sobre todo hablamos del tema de comercio justo y de darle información al distribuidor, ¿no? Entonces, esto se ha utilizado pues incluso eso para exportación de marisco desde lugares como Perú y Chile, en el que un simple QR puesto en una caja permite que cada vez que ese producto va pasando por toda la cadena de distribución, el siguiente pone el QR y sabes exactamente dónde está el producto. Esto es lo que hace Amazon cuando nos manda un paquete, no es nada más sofisticado, ¿vale? Pero sin embargo, ¿qué hace? Que la compañía mejorara más de un 20% la pérdida de producto, porque las cajas que se producían perdían por el camino, se sabía exactamente dónde estaba, con lo cual ya nadie, digamos, hacía desaparecer cajas, y además tienes una trazabilidad aquí lo que hay que hacer es decidir qué es lo que queremos medir. Podrías medir la temperatura, si tienes una huella de frío, o sea, una línea de frío que tienes que mantener, en lo que tarda el producto. Por ejemplo, para placas solares y eficiencia energética se está trazando también la vibración para que no se rompan los cristales de las placas solares cuando se están mandando en barco y una serie de cuestiones. Es súper interesante. Sobre todo porque además nos da información, ahora veremos un ejemplo de dónde viene ese distribuidor, podemos utilizarlo en cooperativas, podemos también dar si creamos ese dashboard, si tenemos esa mecanización que en el mundo de la agricultura y de la producción cada vez está más tecnificada. Antes hablamos de industria 4.0, pero realmente el mundo agro y el mundo de la producción de alimentos, digamos, cada vez está más tecnificado y es súper interesante. Contábamos que, por ejemplo, hay gente en la zona esta de Cáceres y por ahí en Badajoz, hay productores que son locales que son súper ecológicos y súper especiales y realmente no venden fuera. Tienen ya comprometida toda su producción con determinados restaurantes, paradores y de tal, o de los Estrella Michelin 2 o 3, y hacen lo que se llama cultivo de diseño, que es que cultivan exactamente los productos que van a necesitar para tener en su carta los restaurantes y de tal el año siguiente, ¿no? Entonces podemos encontrar, incluso siendo muy pequeñitos, modelos de negocio en el que nos adaptamos a las necesidades del mercado y la experiencia de cliente pues es buenísima, ¿no? Porque claro, te comes un tomate de estos y lloras o lo que sea, ¿no? Este tipo de digamos, producción ecológica de verdura y demás. Entonces, fijaros, en este caso, que es lo que me parece más chulo, si cogéis el QR de la pantalla simplemente con el móvil, os invito a que lo hagáis. En este QR veis pues toda la información del producto, ¿no? Entonces, aquí podríamos estar diciendo desde para qué puedo utilizar el producto hasta cuándo ese producto ha sido recogido. Puedo estar verificando el origen de ese producto con también la garantía no solo la certificación de la procedencia y el origen del producto, sino que además puedo estar viendo que realmente funciona así. Y en este caso, ahora tenéis aquí 2 casos, ahora os enseño lo anterior. Tenéis la huella hídrica y de carbono de Perichán y también de Granada La Palma, que insisto, si hacéis el experimento de poner el móvil, simplemente podéis hacerlo ahora, todos veis automáticamente la ficha del productor y veis la ficha del producto.
Decidme por el chat si lo estáis consiguiendo hacer y veis el ejemplo, porque es un ejemplo bastante gráfico, ¿no? Que veis que es algo extremadamente sencillo. No hace falta tener nada muy, muy sofisticado, ¿no? Aquí tenéis unas cuantas pantallazos para que veamos un poco cómo funciona, que es peras de frutas Lázaro, tienes una serie de información sobre el producto, tienes un vídeo, información sobre cómo se ha producido, los procesos artesanales, puedo estar reportando la huella hídrica, la huella de carbono, la huella de transporte, la cercanía de, es que solo distribuyo peras a 100 kilómetros alrededor, o cómo he transportado ese producto. Podemos realmente hacer un nivel de personalización con este tipo de tecnologías pues muy, muy alto, ¿no? Me gustaba mucho este ejemplo por la cercanía. Hay también un montón de, tampoco quería extenderme mucho con los ejemplos, pero si trasteáis por internet, hay un montón de denominaciones de origen de vino en Italia y en España. Y en Francia también se está empezando a hacer mucho, que llevan un QR y en ese QR tienes la historia de la bodega, qué tipo de uva, cuál es el maridaje, tienes una cantidad de información maravillosa y que realmente está al alcance de cualquiera, porque simplemente poner un QR en una etiqueta no es nada caro. Tienes la información en un cloud que vas actualizando y es algo que está al alcance de todos. Si podemos hacerlo en Instagram, os aseguro que lo podemos hacer también para meter información en una Te etiqueta. te voy a interrumpir. Por el chat sí que nos han dicho todos muy activos, la verdad, que sí que se ve correctamente el QR. Yo tengo que añadir que, bueno, ha puesto una persona que el de Granada a La Palma no le conecta, Vicente. No sé si los demás sí le funciona. Yo a favor del QR tengo que decir que sí que es verdad que yo no sabía cómo se generaba. Y no sé quién me enseñó de aquí de la cámara, me dice, tía, si es que le das aquí, lo captura, lo sé qué, se copia una imagen y la tienes. Y al final, algo que teníamos que vender con un texto muy amplio, muy grande, lo conseguimos reducir a un QR y ganar esa algo dinámico, no gastamos papel porque ya no tuvimos que imprimir todos los folletos que teníamos pensados imprimir y al final a mí lo del QR, que pensaba que era algo súper complejo, conseguí asimilarlo e implantarlo al final en todas las difusiones que estamos haciendo de manera presencial. No sé, eso es una duda que tengo yo, no sé si a la empresa puede sacar de alguna manera o obtener los datos de la gente que clica esa web o que se mete en esa web. Si le das los datos, sí. Quiero decir, si coges un QR y ves un, claro, o sea, podrías coger datos del dispositivo, pero tal y como está ahora mismo la regulación, tú puedes saber qué número de dispositivos ha entrado, incluso qué software tienen esos dispositivos, si son iPhone, si son Android o lo que sea, pero identificar a la persona, si es de tu base de datos, porque es cliente, sí, porque la tienes identificada. Pero tal y como está la regulación ahora mismo, sí podrías, a través de esa web, el que tenga toda esa información y luego puedas poner suscríbete a la newsletter o si quieres más información me das un email o me das un teléfono, me das el dato que te quiera pedir y la persona voluntariamente te lo da. Esto es como navegar en una web. Lo que pasa es que es, como yo digo, una etiqueta dinámica, ¿no? Y además, como dijimos, como la tecnología con el COVID, la regulación obligó a que todos los teléfonos en la cámara tengan esa capacidad de leer un QR, pues es que desde la abuela de 100 años hasta un niño de 5, si te descuidas, estamos todos acostumbrados a que el modo de interacción con un QR es que pones la cámara y tienes el menú, el no sé qué, el vídeo explicativo. Entonces, es una tecnología que estaba muy denostada porque necesitabas una aplicación, era complejo el tema de la lectura de QR, pero ahora mismo es una oportunidad espectacular. Y sobre todo, que es que cualquier persona, quiero decir, es que, por ejemplo, en sistemas de eficiencia energética, de construcción, de one stop shop, vamos, de procesos de rehabilitación, es que el señor que está con, yo hago la broma siempre, digo, voy a una rosca chapa, el obrero que está trabajando y está poniendo yeso, tiene un móvil, todo el mundo tiene un móvil y cuando termina puede hacer una foto para verificar un proceso y subirla a un cloud o puede simplemente tener un QR donde ha dicho fase acabada. Y si tú tienes digitalmente trazadas todas esas fases, puedes incluso tener un proceso de ver cómo se va construyendo, rehabilitando algo, puedes hacer un montón de cosas súper interesantes. Entonces, hay tecnologías muy sencillas que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Este mundo del Sí, vino ha crecido muy rápido porque hay mucha información que dar. Perdona. justo, hablábamos del ambiente agro o del sector agrario, que a mí me parece como el más complicado de digitalizar porque al final están muy alejados de lo que nosotros normalmente trabajamos, que es con pantallas, ordenador, mesa y silla.
Y en cambio veo como que al final cada vez es más globalizado que queremos ver la trazabilidad de todo y si este producto es sostenible o si es eco como hablábamos antes o qué tipo de... Al final cada vez estamos más interesados en ver o en comprobar toda esa trazabilidad y me parece como que nos estás acercando de manera muy sencilla todas estas cosas que para mí es lo que te digo, que si no me paran y me dicen, oye Nadia, que es que puedes hacer esto de manera súper sencilla y además accesible para todo el mundo, creo que no habríamos llegado nunca. Pues Y como me alegro. producto me parece muy interesante. No dejemos de lado el mundo agro. Tiene una pantalla con una tablet donde el que tiene monitorizada la finca, tiene monitorizado el nivel de agua, una previsión de la temperatura que va a hacer al día siguiente, los momentos de radiación para que se controlen los momentos en que se va a regar y se optimice la evaporación del agua para que no se evapore el agua, donde aumenta la temperatura con dispositivos concretos, con la uva y con determinadas cosas para evitar que se pueda estropear y cubrir cultivos en algunos casos. O sea, el nivel de sofisticación del mundo agro es espectacular, que tenemos ahí esa imagen un poco más romántica del azadillo y tal, y no, os aseguro que la tecnificación es espectacular. Nosotros desde Local hemos estado incluso trabajando con procesos en África y en cultivos, poniendo placas solares para dar energía a los riegos y que se automatice todo. O sea, la fusión de sostenibilidad con monitorización es ahora mismo accesible a todo y además es un matrimonio imprescindible, ¿no? Todo ahora mismo, no es que no nos volvamos locos. El mundo digital se pone a nuestro servicio. Hemos dado un salto de era. Tenemos esa capacidad de tener esa conectividad. No olvidemos que el 50% del mundo no tiene conectividad, pero en el mundo en el que nosotros vivimos, donde tenemos acceso a todo esto, bueno, pues no utilizarlo realmente pues es perder oportunidades de optimización, de ganar más dinero, de mejorar esa experiencia de cliente, incluso los componentes de un producto, los alergenos. Hay un montón de información que podemos meter en un simple QR, como tú dices, ¿no? Y parece que es algo inalcanzable, que solo pueden hacer los grandes, pero realmente es una cosa muy sencilla. Solo hay que buscar, por eso digo, las tecnologías que realmente pues nos ayudan, ¿no? O aportan valor. Pero primero tenemos que entender qué le aporta valor a mi cliente. Y a partir de ahí ya podemos pensar la manera más inteligente de avanzar, ¿no? A mi cliente interno, a mi cliente externo, a mi cliente empleado, porque quiero que se quede conmigo, porque quiero que tenga herramientas para que sea feliz pensando que está trabajando en esta empresa, entregando valor a la sociedad, porque además de que le pago bien, tiene herramientas para trabajar, tiene herramientas para realmente pensar que hace cosas interesantes. Al final, bueno, pues todos trabajamos por dinero, obviamente, la mayoría de la población, pero también cada vez más hay una sensación de que, pues, sobre todo, bueno, pues la gente más joven, pero yo creo que todo el mundo, cuando tiene una empresa que ve que está creciendo, que hay procesos interesantes, que cada día aprende, que le escuchan, hay que escuchar también a los empleados, ¿no? Porque muchas veces nos pueden dar claves bueno, pues de repente, oye, esta tontería que a ti no se te había ocurrido, porque no eres el que está lidiando con ese proceso concreto cada día, de repente hay cosas muy, muy sencillas que puedes decir, oye, pues, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar ahí a escuchar también a nuestros equipos, porque realmente podemos encontrar oportunidades de mejora completamente espectaculares. O sea, al final, la innovación de donde viene no es de voy a entrar como un elefante en una cacharrería, me lo cargo todo y monto un e-commerce. No, la innovación viene de cómo repienso, cómo reflexiono cada cosa que hago para optimizarla, metiéndole tecnología o acortando procesos o escuchando al cliente o diseñando una nueva cosa, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho procesos de estos muy chulos de diseño, una empresa que se dedicaba a la logística para montar eventos, de repente se le ocurrió lo de, pues voy a crear una línea de eventos sostenibles. Pues qué gracioso. Encontró un cliente con que le dijo, ¿qué te parece? Y dijo, venga, guay, pues hacemos un beta juntos. Y al final es analizar tu entorno, ¿no? No, hemos cambiado, lo decía al principio, hemos cambiado la perspectiva del mundo y ya no es fabrico esto, es muy guay, voy a ver cómo lo vendo. Es que ahora realmente o te fijas en qué necesita la gente, como dicen mucho en Stanford y en Harvard, ¿no? ¿Qué dolores? Los grandes dolores tienen grandes beneficios. No porque sea bueno que haya dolores, es en el sentido de qué necesidades tiene la gente y cómo los puedo solucionar, ¿no? Yo siempre pongo también el ejemplo que lo contaba ayer de los coches estos eléctricos que alquilas por Madrid. Pues es que antes, hace 10 años que existe el concepto de coche por horas que cojo por Madrid. Eso ya estaba. Pero ¿qué problema había? Que tenías que ir a un parking a Colón, a Plaza de España, no sé dónde, a cogerlo
Y era un rollo y además tenías que pagar por aparcar. De repente la tecnología nos trae coches eléctricos y aplicaciones móviles que hacen que con el móvil cojas todas las empresas de coches eléctricos, tienes cuenta en todas y el que más cerca tienes lo pillas. Coges, llegas, aparcas, los sueltas, no pagas. O sea, la experiencia es espectacular. El efecto es el mismo, coches por horas baratos, ya, que no son tuyos, uso. Pero de repente le has metido la capa de te quito la fricción de aparcar, te quito el que lo coges donde quieres y lo dejas donde quieres y de repente es como igual, la experiencia es alucinante, ¿no? Es un ejemplo muy gráfico porque todos lo podemos conocer, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión de este viaje del cliente es fundamental. Desde que el cliente toma conciencia de que quiere o necesita mi servicio, incluso si no lo sabe, yo se lo he mostrado, hasta que investiga por qué tu empresa, ¿no? Vamos a ponernos nosotros como clientes, buscamos un software, tomo conciencia de que necesito digitalizar mis cuentas o mis procesos de formulario, pues investigo qué es lo que se adapta a mí, ya empiezo a ver si me lo compro o no, si tengo servicio técnico, si tiene un precio que se ajusta a mí, si el volumen de datos que voy a manejar es el adecuado para el tipo de paquete que me estoy comprando y ahí me lo compro. Y la entrega, el setup, el cómo lo utilizo, tiene que ser fácil y tiene que ser acompañado. Y así, cuando alguien me diga, jo, pues estoy buscando un software, ¡buah! Este es lo más. Eso que hacemos con las series de no te puedes perder no sé qué serie, esto lo aplicamos a todo. Al final, los mejores recomendadores somos las personas, ¿no? Os traía un ejemplo que a mí me parece muy visual, porque todos hemos ido a un restaurante alguna vez. ¿Cómo? Porque la gente dice, vale, ¿cómo hago mi viaje del cliente? Pues hay que tomarse el tiempo de convertirte incluso en tu cliente y ser un mystery shopper para ti mismo a veces, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues decido que voy a ir a cenar, porque es mi cumpleaños o porque tengo una cita fantástica, porque me quiero ir con mi pareja. Vale, primero busco un restaurante, decido qué tipo de restaurante donde ahí nos hemos posicionado. Quiero un chino, un árabe, un español, tortilla de patata, mexicano, whatever, con terraza, sin terraza, dentro, fuera, voy con el perro, con el niño. Esto es relevante. Ya os he dado un montón de datos fundamentales de definición. Hago una investigación. ¿Cuál me viene bien? ¿Cuál se encaja con mi presupuesto? ¿Cuál me pilla más cerca, más lejos? ¿Cuál tiene disponibilidad? Que muchas veces es complejo. Y luego pues miro a ver qué me viene bien y entonces ya decido, venga, hago una reserva. Y hago una reserva y a lo mejor en la reserva he puesto, es que quiero una mesa junto a la ventana porque no sé qué, o pongo una serie de reflexiones. Entonces, cuando me reciben en el restaurante, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuánto rato me han hecho esperar hasta que me han sentado? ¿Me han hecho caso o como he llegado 5 minutos tarde ya me he quedado sin la mesa que había pedido? Ah, bueno, es que no había y no me han hecho ni caso. Pues esa vez ya sé que no me están cuidando, no me están escuchando, ¿no? Hago el pedido, cuánto tardan, cómo me sirven, me ha gustado o no el menú. Al final me saluda el maître y me dice le ha gustado, no le ha gustado. Voy a recomendar ese restaurante, voy a poner algo en las redes sociales o se lo voy a recomendar a mis amigos. Es un ejemplo muy tangible que todos usamos, pero llévalo a un supermercado, llévalo a una papelería, llévalo a una consultora, llévalo a a una experiencia B2B de mi proveedor de tinta para la impresora, o sea, pensar en cualquier cosa, ¿no? Pensar en, desde que decide que necesita eso, ese servicio, ese producto, qué pasos tiene que dar y lo más importante para la transformación digital, dónde nos conectamos con la tecnología, dónde la tecnología me está aportando valor en esa interacción, cómo puedo automatizar procesos para evitar errores, para agilizar el proceso y que ocurra más rápido. Tontería restaurante, Burger King, te planta o McDonald's, te planta un dispositivo digital en la entrada, que está colocado en la entrada para que no llegues a hacer cola al fondo y primero hayas hecho tu pedido, por ejemplo, ¿no? Hay que tener ese tipo de aproximación. O, por ejemplo, si tengo un producto, el otro día estábamos hablando de un producto artesano que estaba en las tiendas y claro, como en un momento viene alguien a comprar y le transmites toda esa cantidad de información sobre la historia, cómo se produce, pues le pones un QR con vídeos y con información o te pones además una pantalla enorme con un vídeo fantástico que está contando el proceso de producción y la gente mientras espera está viendo el vídeo y se ha enterado de que es un producto que es ecológico, que no sé qué, que el proceso de producción es de una metodología, un know-how de más de 200 años, lo que sea, ¿vale? Vemos un poco que realmente hay un montón de oportunidades. Entonces, ¿cuál es el proceso? Decimos, venga, vale, ¿y esto cómo lo bajo? ¿No? Bueno, pues si os venís, os apuntáis al taller, lo haremos de manera práctica, os invito a que lo hagáis, pero el proceso es, primero tengo que hacer un diagnóstico inicial, tengo que saber esa cadena de valor de la que hemos hablado antes, todas las partes que tiene y cómo interactúa la tecnología en ella. Y luego tengo que definir una serie de objetivos. Puedo querer
aminorar costes, optimizar procesos, mejorar la experiencia del cliente. Puedo querer desarrollar nuevos productos. Puedo querer integrar la sostenibilidad porque quiero cumplir normativa. Quiero mejorar procesos de calidad. Hay un montón de cosas que podría querer hacer, incluso no es una. Pueda que quiera hacer todas las cosas a la vez, ¿no? Entonces, una vez que tengo definidos cuáles son mis objetivos y tengo ese diagnóstico, cómo casa o cómo hay desalineación o alineación entre esos objetivos y lo que tengo que hacer es decir, vale, pues si quiero hacer toda esta lista de cosas, las planifico. ¿Qué quiere decir planificar? Planificar es ver cuáles hago primero y cuáles hago después en función del alcance, el coste y el tiempo. Es decir, tiene que ser cuál impacta de manera más directa en mi negocio, porque hay muchas veces que lo más fácil es empezar por pequeñas cosas que podemos ir automatizando y que realmente van a suponer un esfuerzo muy pequeño o moderado con un retorno muy grande. Si de repente yo automatizo un formulario, tengo un montón de ventajas rápidas. Si de repente mejoro los sistemas de logística, hay un montón de cosas que puedo hacer. Entonces, planifico en qué orden y cuándo las voy a hacer. Hay una cosa que es un hecho real. No podemos hacerlo todo a la vez. No tenemos recursos ni tenemos tiempo y es imposible. Entonces, tenemos que priorizar con mucha inteligencia cuáles son las cosas que nos permiten ir haciendo una adaptación incremental, porque no hay ningún negocio que se pueda parar, ¿vale? Luego tenemos que hacer esa formación y ese cambio cultural, es decir, explicarle a todos nuestros empleados el impacto que esa tecnología va a tener en su trabajo y además escucharles cuando elijamos la tecnología que estamos usando, porque muchas veces nosotros tenemos una visión de negocio que no es el que está ejecutando ese proceso constantemente. Entonces, escuchar a todos los empleados o todos los implicados muchas veces nos da una información muy interesante, porque tienes a la gente ahí súper mosqueada, no, es que esto, es que tal, es que no sé qué. Bueno, pues es que se supone que se ha automatizado todo. Ya, bueno, pero es que no responde al proceso, es que a mí me complica la vida, es que no me da los datos que yo necesito para trabajar, es que no funciona bien, ¿vale? Entonces, yo os invito a que ese cambio cultural vaya también desde esa parte de definir objetivos y planificar, el que trabajemos con los equipos cómo puede ser ese proceso de mejora constante y dónde es más prioritario o qué nos va a aportar más valor a corto plazo y desde luego ya implementarlo. Y lo que no tenemos que dejar de hacer es esa evaluación y seguimiento y esa interacción y mejora continua. Se implanta una cosa, decidimos que se va a implantar, la gente aprende a utilizarlo, optimiza y se pone en pruebas. Oye, pues habría que mejorar el formulario porque resulta que este dato no sirve, pero este es mejor y si supiéramos tal, mejoraríamos. Entonces, esto es un proceso que nunca para. O sea, utilizamos software, utilizamos procesos, pero tenemos que estar constantemente con esa flexibilidad y esa interacción que nos permite adaptarnos a nuevas necesidades, a nuevos software, a nuevas cosas que puedan surgir, ¿no? Y tengo aquí un mini mapita de cositas, de herramientas que habían prometido que traía unas cuantas. Los que sean muy fans de la inteligencia artificial, los dos grandes directorios que tenemos son el iFindy y el Power AI, que ahí podéis encontrar, bueno, sobre todo para qué utilizamos, o sea, la inteligencia artificial, que insisto, se lleva utilizando muchísimos años para procesos de selección y para gestión de data. El software que está democratizado ahora nos permite hacer imágenes, hacer contenido, nos permite hacer muchísimas cosas nosotros solos, ¿no? Si no, hay otros software que están surgiendo, os invito a que estéis en estos directorios viendo porque se pueden hacer millones de cosas. Entonces, lo que más de moda está es el mundo este del marketing en el que me ayuda a crear un contenido para las redes, me ayuda a hacer un vídeo, me ayuda a hacer una pequeña presentación, un contenido. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis montones de herramientas que podéis trastear, algunas son de pago, otras son free, podemos hacer logotipos, diseños, un montón de cosas, ¿no? Pero más allá del contenido, bueno, pues también podemos automatizar procesos que ya requiere o software más personalizado, eso por supuesto es una vía a explorar muy interesante. Pero cosas que tenemos que elegir, por ejemplo, en la segunda así como columna, pues tenemos alguna, os he puesto 3 gestores, por ejemplo, Salesforce, que siempre ha sido muy complejo, ahora tiene versiones para pymes que son muy interesantes y probablemente es uno de los gestores de automatización, de funnelización del cliente, de venta en todo ese servicio más potentes que hay en el mercado, igual que HubSpot o Force Manager, ¿vale? Son cuestiones que alinean ventas con atención al cliente de una manera bastante sencilla en el que nosotros podemos dimensionar o ver cuál es el módulo que se adapta más a nuestra necesidad, a nuestro proceso de cliente. Por eso digo que lo más importante es pintar nuestra cadena de valor y luego lo que es el Customer Journey, ¿no? El viaje del cliente, qué pasos está dando y qué está sucediendo. Súper importante
tener un entorno armonizado. O utilizo la suite de Microsoft con el Office 365 o utilizo Google Workspace o cualquier otro entorno que considere. Estos son los dos más generalizados. ¿Por qué? Porque nos integran todas las herramientas. Tenemos todos los elementos de Office pues, para hacer presentaciones, para comunicarnos, tenemos los email, tenemos un cloud integrado donde todos los equipos tienen información a la misma, a los mismos contenidos. Puedo tener todo muy bien armonizado y puede permitir también que la gente trabaje de manera colaborativa, que tengamos un documento abierto en el que todos podamos ir añadiendo nuestra parte, podamos verificar y desde luego con el mundo del teletrabajo, el trabajo a distancia o simplemente la deslocalización, porque podemos estar trabajando en oficinas o en tiendas y estar en lugares diferentes de la misma ciudad o en diferentes lugares de España o del mundo. Y desde luego el trabajo colaborativo es una de las mayores optimizaciones en los equipos a todos los niveles. Entonces, lo que tenemos que hacer es armonizar, elegir un entorno, el que queráis, el que se adapte mejor a vosotros y tener ahí todas las herramientas y tener un cloud concreto que nos permita esa buena gestión del contenido, gestión del conocimiento, incluso para los propios clientes, ¿no? Porque a veces cuando estamos dando servicios, pues también podemos querer tener un pequeño cloud donde compartir información con el cliente de manera muy ágil y, como yo digo, 24/7, 365, es decir, disponible siempre sin necesidad de que me estén whatsappeando dónde estaba el documento de no sé qué, sino que todo está muy bien localizado, ¿no? Luego tenéis algunas herramientas como Personio y Tu Nube, que son herramientas de recursos humanos que nos pueden ayudar pues, a controlar los tiempos de la gente, las plantillas, personalizar alguna serie de cuestiones que son moderadamente asequibles y tienen programas especialmente diseñados para pymes. Y luego pues algunos como Holded o Altai o MRP Easy, que Holded, por ejemplo, es uno de los más potentes, que además es español. Creo que lo han comprado recientemente, pero da una cantidad de servicios enormes porque puedes integrar toda tu contabilidad con los funnels de ventas, con los procesos de facturación, puedes hacer caja, es bastante interesante. Altai es bastante parecido, que también es un tema de asesoría para contabilidad y demás, pero al final el tener automatizado todo el proceso de pagos, de compra, todos los flujos de caja, que sabemos que uno de los grandes dolores de las pymes siempre es el cash flow, porque siempre cobramos tarde y las cosas son complicadas, lamentablemente. Pero bueno, este tipo de software nos puede ayudar muchísimo, pero insisto, lo que tenemos que elegir es un entorno que sea el que se adapte a nuestras necesidades y sobre todo ser muy consistentes. El tener un ecosistema donde no tengamos mil cosas, sino cosas que realmente se hablen muy bien entre sí, que podamos integrar datos de manera sencilla y que nos permitan construir ese dashboard, ese cuadro de mandos que realmente nos esté informando constantemente de cómo está nuestro negocio, ¿no? Cuáles son los puntos importantes que requieren más cuidado o tomar algún tipo de medida o controlar que estamos creciendo, obteniendo los resultados tal y como nos lo hemos puesto en nuestros objetivos, ¿no? Y luego tenéis por ahí abajo también algunos gestores digitales como tufinanciación.com, que ahí tenéis acceso a todas las ayudas e incluso financiación privada para pymes, para determinados proyectos. Luego tenéis, por ejemplo, el Crowd Investing o InvestMe, que son plataformas de crowdfunding, no de crowdfunding rollo ONG, sino gente que quiere invertir en pymes, tú planteas tu proyecto y puede haber gente que te lo quiera financiar y entonces es a cambio de pues, o una prueba del producto o un retorno X o tener acceso a precomprar esos productos que hemos diseñado, pues por ejemplo, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero las mochilas estas que tienen un RFDI que con el móvil geolocalizas la mochila cuando estás viajando y cosas así un poco sofisticadas, cuando se lanzan esos proyectos van a través de estas plataformas como Crowd Investing y entonces la gente dice, ah, ¿cómo mola? Pues yo quiero una, pues lo financio y cuando ya se produce me entregan un producto, hago una precompra, ¿no? Esto para los early adopters es como lo más. Bueno, pues depende de lo que estemos trabajando, puede ser interesante o puede servir para servir producto ecológico de cercanía, puede servir para muchísimas cosas, ¿no? Yo os he puesto aquí también la de Swearit, que es un ejemplo, hay otras plataformas de blockchain, pero estas que están diseñadas como software as a service y que son de integración relativamente fácil, pues como os digo, en cooperativas o en entornos donde realmente, bueno, pues se puede dar una atención muy grande a verificar procesos o hacer una trazabilidad de toda la logística de nuestros productos, ¿no? Y bueno, llegamos a la fase de las preguntas. He sido ahí un poco rápida. Las herramientas es que hay 1000. Yo os he puesto algunas para tener 2 o 3 ejemplos de cada
cada una de ellas o de diferentes usos, pero ya os digo, incluso para la financiación podemos tener herramientas fantásticas. Así que Muchas gracias. cumpliendo la promesa de las 12 en punto, Te lo iba a decir, digo, hemos cumplido perfecto con el tiempo. Nada, antes de terminar la grabación, porque vamos a parar de grabar ahora y ahora ya podemos abrir micros y cámaras si quiere alguien hacerlo para trasladarnos sus consultas. Agradecerte, Miriam, porque yo estaba todo el rato haciendo así